nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver 2 mandamientos. Y yo no lo sabía cuando programamos esta sesión, que hoy vamos a ver el 5.º mandamiento, que es no matarás, en la jornada por la vida. Porque normalmente la jornada por la vida es el 25 de marzo, que es el día de la encarnación del Señor, pero como se ha trasladado este año, la celebramos hoy, la jornada por la vida, y celebramos hoy la fiesta de la encarnación del Señor. Dios se ha hecho carne y habita entre nosotros, ¿no? Es lo que estamos celebrando en esta Pascua, que Dios habita entre nosotros, está presente, no se ha ido al cielo y nos ha abandonado, no nos ha desentendido de nosotros, no, está presente. Venid a celebrar la Eucaristía, de celebrar la Santa Misa. El acontecimiento pascual, ya lo vimos cuando hablamos del Triduo Pascual, la Santa Misa es esa entrega de Cristo en la cruz y su pasión, muerte y resurrección. Sigue presente con nosotros. Entonces, qué bonito que estas no son casualidades porque no existen, sino que Dios nos lo pone en bandeja, ¿no? Que celebremos hoy, que estudiemos este 5.º mandamiento. Y luego también yo estoy viendo que en la semana que viene hay que rezar mucho, porque se va a votar la inclusión en la Unión Europea del aborto como un derecho. Como un derecho. Ya no es la despenalización, sino como un derecho. No existe el derecho a matar. Quieren hacer el derecho a matar. Es lo más contrario que hay a la propia noción del derecho. Lo que hacen ahora no es suficiente. Claro, entonces va a ser una barbaridad. Ya sabéis que en algunos estados de Estados Unidos se puede abortar hasta las últimas horas antes del parto se puede abortar. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos que defender, lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que pelear en este tiempo que nos ha tocado vivir. No estamos tan mal, ¿no? Porque todavía tenemos trabajo por hacer. Llegará un momento en que encendamos el telediario, saldrá Matías Prats, bisnieto, y dirá, bueno, ya España es católica por fin. Claro, pero para eso tenemos que creérnoslo. 12, empezaron 12, que es lo que estamos celebrando en la Pascua. Que 12 le dieron la vuelta, hicieron caer el Imperio Romano, evangelizaron. Bueno, es que en los primeros siglos Europa estaba evangelizada prácticamente. África también estaba muy evangelizada, también la zona de Oriente. Entonces, bueno, ahí tenemos mucho trabajo que hacer. 5.º mandamiento del Decálogo. No matarás. El no matarás lo vamos a ir viendo en sus distintas facetas, en las características que nos podemos ir encontrando. Dice el Catecismo que la vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Nadie puede atribuirse ese derecho. Nadie tiene el derecho a matar. No existe ese derecho. Hablaremos más adelante de la legítima defensa y de la pena de muerte, pero no son derechos a matar. Ahí no hay un derecho a matar a alguien. No existe ese derecho. No existe. Porque toda vida es sagrada, porque ha tenido que intervenir Dios para que esa vida salga adelante. Muchos matrimonios, por mucho que intentan tener hijos y tienen relaciones sexuales, no viene el hijo, porque falta la acción creadora de Dios. No somos dueños de la creación ni de la procreación. Entonces necesita la intervención divina que llame a la existencia a esa criatura. Y por eso decimos que todas las vidas son obras de amor. Todas. Del amor del matrimonio. Y me preguntas, bueno, ¿y si es que a mí me han violado? A una chica, ¿no? Puede decir, me he quedado embarazado de una violación. Pero también está detrás el amor de Dios que ha llamado a la existencia a esa criatura. Sirviéndose de un acto horrible, de un acto cruelísimo, de un acto que para una mujer desgarra sus entrañas. Sirviéndose de ese acto, Dios ha llamado a alguien a ser un ser evieterno. ¿Qué significa evieterno? Evieterno es lo que somos nosotros o los ángeles. Dios es eterno. Existe desde siempre y para siempre. Nosotros existimos desde un momento, pero existimos para siempre.
Ya somos criaturas eternas. No tenemos fin, porque la muerte no es nuestro fin. Tampoco para los que se condenan. El infierno no es la destrucción del ser. No dejas de existir en el infierno. En el infierno existes sin amor, que es la mayor tragedia que puede haber. Existir sin amor. El infierno es el sitio donde no hay ni una pizca de amor. Ni una pizca. ¿Vale? Entonces, por eso toda vida es un don de Dios. Y el hombre es creado a imagen y semejanza. Lo hemos leído en el Génesis. Entonces, el ser imagen y semejanza me confiere una dignidad que no tiene el resto de la creación. Por eso me es lícito matar a un cerdo, pero no a un humano, no a un hombre. Porque el cerdo no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo sí. Por eso a mí me gusta decir que para Dios, a Dios le cuesta hablar en plural. Porque para Dios yo soy. Y para Dios, entendedme que es una forma de hablar, en esa relación de amor es como si solo existiera yo. Y lo puedes entender con tus hijos, por ejemplo. Que puedes tener muchos, pero todo el amor que tienes está en uno. Y en otro. Y en otro. Pero no dicen, no, es que divido mi amor entre mis hijos. No. Es que todo el amor está en uno. Y en otro. Pero todo. ¿Y cómo es eso? No lo sé, porque el amor de por sí es difusivo. Tiende a expandirse. Entonces, al final tú no quieres a tus hijos. Quieres a tu hijo fulano, a tu hija mengana y a tu hijo tal. Porque es un plural. Es una persona. Que esa persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Que ya lo vimos cuando hablamos de la antropología teológica, lo que significaba ser imagen y semejanza de Dios. El hombre es alguien singular, la única criatura de este mundo a la que Dios ama por sí misma. Ahí está el fundamento de la dignidad humana. Y nadie puede suprimir ese fundamento. Nadie. ¿Nadie? Fijaros, Génesis, seguimos. Hay que muchas veces volver al Génesis. Volver al Génesis y ver que porque tiene una carga antropológica muy potente. ¿Quién es el primer homicidio que aparece en la historia? Caín y Abel. Caín mata a Abel. Y cuando Caín sale corriendo, Dios le dice, la sangre de tu hermano Abel clama contra mí. A la vez que lo castiga, ¿qué es lo que dice? Que a nadie jamás se le ocurra ponerle la mano encima a Caín, aunque sea un asesino. Aunque sea un asesino, que nadie le mate, porque su vida vale toda la sangre de Cristo, ¿valdrá? La nuestra, que somos redimidos, ¿no? Entonces, por eso, fijaros, dicen, no os podéis vengar de Caín. Entonces, ahí también entra pues lo que hemos hablado un poco de el hombre tiene una dignidad por encima de la creación. Son los dos relatos del Génesis. Sabéis que en el Génesis, como el pueblo de Israel se dividió, el Antiguo Testamento está escrito en dos tradiciones, la tradición del Reino del Norte y la tradición del Reino del Sur, y por eso muchos relatos están duplicados. Génesis 1 es un relato de la creación, Génesis capítulo 2 es otro relato de la creación. En el primero es el que leímos en la noche de Pascua, el día primero creó Dios el luz y la tiniebla, el día segundo no sé cuántos, el día tercero tal, el día cuarto separó las aguas, el día quinto, ¿os acordáis? El día séptimo descansó y vio Dios que era todo muy bueno. En ese primer relato, en el que vamos viendo una evolución en la creación, porque no es incompatible, ¿qué podemos aprender de ese primer relato? Que después de que Dios ha creado todo, el culmen de la creación, la obra perfecta, la obra por excelencia de Dios es el hombre, lo último que crea. Lo último. Y lo pone para que gobierne todo lo que ha creado previamente. Todo. Es la cima de la creación. Desde esta perspectiva parte la ecología, que ahora está tan de moda. Es una ecología muy mal entendida, porque el pingüino está por encima del hombre. No puedes cargarte, que no hay que cargárselas, entenderme, pero no puedes cargarte una cría de lince ibérico, que hay que respetarla, y hay que, porque hablaremos de esto un poquito, ¿no? Pero está protegida la cría del lince ibérico y sin embargo estamos exigiendo el derecho a matar a los bebés. Fijaros qué incongruencia. Se están cambiando el orden de prioridades, la jerarquía se está cambiando. Ese es el primer relato del Génesis.
El hombre como cima de la creación. Segundo relato del Génesis. Es conocido de que Dios crea a Adán y de la costilla de Adán crea a Eva. Ya hablamos de esto también, que no es una subordinación de que sea inferior, sino que es de la misma naturaleza. ¿Vale? Y fijaros, Orígenes hablará de esto cuando dice, Dios crea por la palabra. Y dijo, Dios hágase la luz, y la luz se hizo. Sin embargo, cuando llega el hombre, en el segundo relato de la creación, habla de que Dios coge con sus manos barro, lo modela y le sopla el espíritu de vida. Fijaros qué diferencia, la creación la ha hecho por la palabra. Sin embargo, el hombre, como dice el Salmo 8, es obra de sus manos. ¿Con qué mimo ha creado al hombre? Dice otro salmo, que a mí me encanta, ¿no? En el seno materno me tejiste, me ibas formando. Cuando ves el estudio de las células, cuando ves las conexiones neuronales, todas las neuronas, las millones y millones de neuronas que tenemos conectadas en nuestro cuerpo, donde estaban pasando los impulsos nerviosos, ves que es muy parecido a un tejido, algo que ha ido alguien, ¿no? Como haciendo puntilla, ¿no? O ganchillo, como se diga, ¿no? Tejiéndolo, ¿no? Que me has formado desde dentro, ¿no? Dice, hasta los cabellos de mi cabeza has contado, ¿no? Me has ido poniendo todos los pelitos, ¿no? O sea, a mí pocos. A mí ya se le olvidó, estaba ese día Dios distraído, ¿no? Pero fijaros, qué amor. ¿Cuántos pelos tenemos en la cabeza? No lo sabemos. Dios sí. Bueno, entonces el hombre es la cima de la creación, ¿no? Y eso también nos impulsa a que tenemos que cuidar la creación. Hay un chiste que dice, ¿qué mundo le vamos a dejar a Jordi Hurtado? ¿No? Jordi Hurtado es que es este presentador de la televisión que pasan los años y sigue igual, ¿no? Hay gente que dice, he conocido a 4 papas, 2 reyes, 6 presidentes del gobierno, pero solo un Jordi Hurtado, ¿no? Solo un presentador de saber y ganar, ¿no? Pues ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Tenemos también la obligación, y hablaremos de ello más adelante, de conservar y cuidar la naturaleza, pero sin caer en un falso ecologismo que ponga al hombre por debajo del animal. Entonces no pasa nada por matar, que es lo que dice la Iglesia. Mata para comer. O mata para sobrevivir. El otro día, una noticia que a mí me dejó espeluznado, la he seguido, ¿no? La del niño que se tuvo que subir a un árbol porque le perseguía un lobo en Asturias y los padres, hasta que no vino una guardia civil y no le durmieron al lobo con un dardo y tal, no lo pueden rescatar porque ¿quién toca al lobo? Porque como te cargues a un lobo que están protegidos, vas a la cárcel. ¿Es absurdo? ¿Ves? Es absurdo. Bueno, el amor, la plenitud de este mandamiento. ¿Cuál es la plenitud del mandamiento del no matarás? El amor. El amor al otro. El amor a uno mismo y el amor al otro. También hay que querernos a uno mismo. Y el 5.º mandamiento también se puede pecar contra uno mismo. Ya hablaremos de ello, ¿no? No solo es matar al otro, también es hacerme daño a mí. Ya veremos cómo nos hacemos daño. El suicidio, por ejemplo. Claro. La gula. La gula es un pecado que atenta contra el 5.º mandamiento. ¿No? Comer tanto que enfermas o que vomitas, beber tanto que pierdes la cabeza, ¿eh? También, bueno, ahora hablamos de esto. La plenitud de este mandamiento está en el amor y en el perdón. Y en el perdón. Fijaros que el hombre, cuando más se parece a Dios, es cuando es capaz de perdonar. Porque ¿qué es lo más propio de Dios? El perdón y la misericordia, que ayer celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Decía el Señor a la Santa Faustina, si la gente conociese lo insondable que es mi misericordia, ¿cuántas almas no se salvarían? Porque bucear en la misericordia de Dios, ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros perdonarnos? Lo más característico de Dios es el perdón y la misericordia. Y por eso quería aquí hablar de que lo que más nos parecemos a Dios es en el perdón. Y quería detenerme muy brevemente en una explicación que doy a mis alumnos, pero que creo que es muy importante que tengamos en la cabeza para no perdernos con historias que el mundo hoy, la sociedad de hoy nos lía con esto, ¿no? El perdón es un acto de la voluntad, mediante la razón, pero no es un sentimiento. Ni tampoco es algo de la memoria, y ahora lo vamos a desgranar. Podemos decir que, hablando mal, voy a hablar mal, ¿eh? Hay 3 tipos de perdón. El perdón real, que es el perdón de la voluntad, que es el que yo, libremente, decido perdonar esta ofensa
no tenértela en cuenta y no infligirte una venganza. Eso es el perdón. Yo decido no tenerte en cuenta esta ofensa y no hacerte daño por la ofensa cometida. Y lo decido libremente. Puedo estar sintiendo por dentro unas ganas de pegarte un puñetazo, lo puedo estar sintiendo, porque eso es el perdón afectivo, que con el tiempo, si Dios quiere, me lo concederá. Y te perdonaré y mis afectos ya no harán que quiera matarte, ¿no? Al final el tiempo va curando, ¿no?, las heridas, ¿no? Entonces, pero el perdón no es dejar de sentir, porque muchas veces nos engañamos y hay muchos matrimonios que como no sienten ese perdón se separan. No, el perdón es, tú me has hecho esto, yo no te lo tengo en cuenta, aunque por dentro esté fastidiado, ¿vale? Ya ese afecto, el corazón, se irá modelando, se irá trabajando. Igual que a tu hijo, a lo mejor tienes unas ganas terribles de estrangularlo porque tal día no quiere cenar, lo que sea, vale, pero no lo haces. No es lo mismo sentir que consentir. Y luego está el tercer perdón, que es el perdón de la memoria. Perdono, pero no olvido. Pues puede ser que no olvides. Puede ser que no olvides porque, oye, es real que me has hecho esta ofensa. Pero no porque no lo haya olvidado no te he perdonado. Yo te he perdonado. Lo que pasa es que a la memoria me sigue viniendo este recuerdo. A lo mejor ya no me duele, o a lo mejor sí, no lo sé, pero yo he decidido no tenértelo en cuenta. Y esto es muy importante, porque ahora hay muchísimas crisis matrimoniales en las que se quieren reconciliar, pero como no lo sienten, como me viene a la cabeza, se lían con que no te he perdonado y se acaba rompiendo eso. Entonces, el perdón, que es en lo que más el hombre se parece a Dios, es un acto de la voluntad libre, un acto humano. Dice, yo te perdono, ¿vale? Y es necesario que perdonemos. Es necesario y obligatorio que perdonemos. A la vez, no sabemos hacerlo. Porque es una cosa que nos viene de Dios, es un don. Es todo muy difícil, lo sé, no, es muy fácil, lo sabéis porque lo habéis experimentado. Luego la gracia actúa y perfecciona nuestra naturaleza. Pero cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate que es una oración que nos ha enseñado el Señor. Es la única oración que hemos aprendido de labios de Cristo. Es la oración más importante. Oración como vocal, ¿no? No es la oración más importante sería la Santa Misa, que se incluye el Padre Nuestro, pero la oración vocal más importante es el Padre Nuestro, porque es la única que el Señor nos ha enseñado. Hoy el ángel Gabriel nos ha enseñado la Ave María, que también es muy bonita, pero de labios de Cristo, perdónanos como también nosotros. Lo pone como condición, ¿eh? Fijaros, ¿con qué cara te vas a confesar si no eres capaz de perdonar? Y digo, puedes estar sintiéndolo una afrenta terrible, pero el acto de la voluntad libre. Y dice el catecismo que en esta lucha del perdón nos ayudará a contemplar la pasión de nuestro Señor, que nos ha perdonado y redimido, llevando con amor y con paciencia las injusticias que ha sido sometido. O sea que la pasión del Señor, ¿cuántas veces? Ahora parece que ya llega el tiempo de Pascua y nos olvidamos de la pasión, pero hay que tenerla también, es un misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿no? Bueno, en el día de la vida también vamos a entrar en el respeto de la vida humana, pues vamos a ir viendo así los pecados que atentan un poco contra el quinto mandamiento. Dice, el quinto precepto manda no matar. Condena también golpear, herir o hacer cualquier daño injusto a uno mismo y al prójimo. En su persona. ¿Por qué digo lo de en su persona? Porque el hombre, ya hemos visto, que es cuerpo y alma. No como dos cosas separadas, sino tan íntimamente unidas que no se pueden distinguir. Y cuando se separan, te mueres. Claro, el cuerpo se descompone, resucitará glorioso porque el que tiene que resucitar es el hombre y resucitarás con cuerpo porque el cuerpo no es algo malo, es algo buenísimo que Dios ha creado para ti. Tú amas con el cuerpo, das un abrazo con el cuerpo, besas con el cuerpo. El cuerpo es como eres delante del otro. Si fuésemos espíritus, yo no sé cómo va a ser en el cielo, ¿no? Porque no lo sé tampoco, pero bueno, en el cielo final sí, porque tendremos cuerpo, fijaros, nos reconoceremos, claro que nos reconoceremos, y yo reconoceré a mi mujer, claro, porque tendrá su cuerpo, glorioso. El de ahora tampoco está mal, pero ese será glorioso, Ya no tendremos hambre, podremos comer, porque el Señor, habéis visto que los relatos de las apariciones de esta octava de Pascua, dice que estaban pescando, le dijo, venga, echad la red a la derecha, sacar los peces y vamos a desayunar. Y almorzaron.
Otro día se aparece y dice, ¿qué tenéis ahí? ¿Un pescado? Darme de comer. O sea, el cuerpo glorioso puede comer, eso lo sabemos porque el Señor ya está glorificado, ¿no? No tendremos cansancio, ¿no? Atravesaremos paredes, ¿no? Porque el Señor entra con las puertas y ventanas cerradas. Y entra en medio y dice, paz a vosotros. Bueno, ya llegaremos dentro de años, o no, esperemos que sí, dentro de muchos años, a ver cómo van a ser estos misterios. Con la escatología, En la escatología vamos a ver un poquito. Yo de la escatología me gusta mucho y cuando terminé ciencias religiosas hay un examen de todos los temas y justo me tocó la escatología, sacar una bola al azar de los 35 temas, que son las 35 asignaturas, y te dicen, tienes que explicar esta asignatura. Y me tocó la escatología, justamente. Bueno, entonces, por eso digo lo del cuerpo, porque vamos a ver un pecado en concreto que atenta contra el quinto mandamiento, pero no es sobre el cuerpo, sino sobre el alma, que ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? Bueno, Evangelium Vitae, de Juan Pablo II, ha formulado de definitivo e infalible la siguiente norma. Cuando habla de infalible, significa que es magisterio asentado definitivo. Es decir, que el Papa, por el poder de las llaves, que vimos ayer, no lo vimos ayer, lo vimos en esta octava, bueno, el Papa, ¿sabéis? Lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, puede declarar lo que es dogma de fe. Eso es lo que significa que ha formulado de modo definitivo. O sea, que no se puede cambiar. Ex cátedra. ¿Vale? Hay cosas que no se pueden cambiar, son dogma. No porque el Papa se las inventa, sino porque el Papa lo que hace es confirmar lo que la revelación ha mostrado. Y el Papa simplemente confirma. Ya vamos a hablar, por ejemplo, de la Asunción de la Virgen. La Asunción de la Virgen a los cielos es dogma de fe. Y el Papa lo confirma en 1950. Pero en muchísimas parroquias estaban dedicadas a la Asunción de la Virgen María. En el pueblo donde veraneo yo, la patrona es la Asunción de la Virgen. La Asunción de la Virgen. Y la talla, la imagen, es de 1830. 120 años antes de proclamar el dogma. Porque el Papa no inventa un dogma, simplemente lo que ya se cree, cuando se pone en entredicho, lo confirma. Dice, oye, en la revelación, en la Sagrada Escritura y en la tradición, se dice esto, que la Virgen, pues, por ejemplo, Bueno, pues ¿qué dice Evangelium Vitae? Con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre, siempre gravemente inmoral. Siempre. Siempre. En legítima defensa es gravemente mala. Veremos que es un mal menor. Tenemos legítima defensa, tenemos que defendernos. Pero eso no significa que esté bien matar. Simplemente que tenemos que elegir entre dos males y elijo el menor. Pero no está bien matar, por eso es que no es fácil decir, no es un acto bueno matar, nunca es un acto bueno. Lo que pasa es que si tengo que defenderme, claro, tú has venido a provocarme. Entonces, la vida de mi hijo tengo que defenderla porque tengo sobre él una autoridad delegada por Dios. Entonces, entre dos males tengo que elegir el menor. Pero matarte no es mal. Pues encomendaré para que te conviertas en el último momento. Intentaré apuntar a la pierna, ¿no? Yo qué sé, pero no te voy a dejar que mates a mi hijo. Pero eso no significa que sea un acto bueno. ¿Entendéis esta diferencia, no? Vale. Entonces, el primer pecado que aparece es el homicidio. Matar a alguien. El homicidio voluntario. Voluntario. ¿Vale? Es decir, que tengas intención de matar a alguien. Hay accidentes. Hay accidentes. Entonces, si es un accidente, no es voluntario. Para hablar de estos temas es muy importante que recordemos las tres condiciones para que exista un pecado mortal. Que la materia sea grave. Es decir, que atente contra los 10 mandamientos o los 5 de la Iglesia. Que haya plena advertencia y que haya pleno consentimiento. ¿Vale? Plena advertencia, saber que eso está mal. Y pleno consentimiento, saber que lo estoy haciendo. Si yo, por ejemplo, voy bajo los efectos del alcohol, no tengo pleno consentimiento, porque no sé lo que estoy haciendo. Si yo no sé que eso es venenoso, no tengo plena advertencia.
Entonces, a lo mejor me estoy tomando una sustancia venenosa sin saberlo, ¿entendéis? Ahí no hay algo voluntario y libre. No estoy queriendo matar a alguien. Hace unos años a mí me conmocionó muchísimo un accidente que hubo, me conmocionó mucho y de hecho tomamos ese día la decisión de que en casa no iba a haber ningún veneno. Y una familia que los hijos jugando le movieron a la madre las cosas y acabó el raticida en la despensa. Y la madre, la merluza, en vez de enharinarla, murieron toda la familia. Un accidente. ¿Lo hizo es pecado? Pues claro que no. Porque no hubo un acto libre, ¿no? De me voy a cargar a la familia. Sabéis que por desgracia sí los hay gente que... Pero en este caso fue un accidente. Nosotros decimos que ya no hay más... Pues si hay bichos en casa, pero no hay venenos. De hecho, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es echar, que es muy bueno para las hormigas, cayena, la guindilla. Y entonces, pues, si algún niño, si el niño es pequeño, pues ya lo coge una vez, pero no se muere y aprende. O sea, una vez que coja la guindilla, ya verás cómo lo hace una vez, no más. ¿Vale? Entonces, bueno, pues o tienes un accidente o, oye, se dispara un arma sin querer, hay accidentes, ¿vale? Claro, de esos han pasado. Entonces, hay accidentes y, oye, no tenemos... Por eso es muy importante en estas situaciones, y con mucha delicadeza hablaremos del suicidio, que es lo siguiente que vamos a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué el suicidio hay que hablar con mucha delicadeza? ¿Cuánto de plena advertencia hay? O de pleno consentimiento, ¿no? Hace tiempo yo veía, una vecina les costó muchísimo quedarse embarazados, mucho. Y estaba ya muy embarazada, de una tripa gorda, estaría a punto de dar a luz, y entonces pasando por un parque, unos niños jugando sin querer, la dieron un balonazo, la criatura murió, tuvo que tener un parto dolorosísimo de un bebé muerto, y esa chica se tiró por la ventana y se mató. Claro, ¿podemos juzgar a esa persona? Pues claro que no podemos juzgar a esa persona, porque ¿qué pasa por su cabeza? ¿Hay plena advertencia? ¿Hay pleno consentimiento? No lo sabemos. Santa Teresa, hay un libro de un autor de la diócesis de Getafe que se llama Entre el puente y el río. Una misericordia de Dios ante el suicidio. O sea, una mirada de misericordia al suicidio, ¿no? Y entonces él habla con esta historia de Entre el puente y el río, es una historia que le pasó a Santa Teresa, que todos los años, cuando llegaban los difuntos, la fecha de los difuntos, rezaba por todos sus difuntos menos por un tío suyo, porque se había suicidado, se había tirado por un puente. Y entonces el señor que hablaba con Santa Teresa le dice: Teresa, ¿y por qué no pides por este tío tuyo? Dice: señor, porque se ha condenado, se tiró por un puente. Dijo: ya, pero es que entre el puente y el río estaba Dios, y se arrepintió en el último momento. Entonces, ¿qué pasa por las cabezas? No lo sabemos. Por eso, antiguamente, la gente que se suicidaba no se enterraban en Camposanto. No se les decía en las... Pero también es verdad que la psicología no haya avanzado lo suficiente. Ahora sabemos que hay actos que la gente puede hacer sin ser consciente de ello, pues por una... Pues es lo que digo, o sea, tú llevas esperando un montón de tiempo un hijo, o tal, no lo enfocas bien, o cuánta gente hay que en un arrebato porque me ha dejado la novia, que tira las vías del tren... Bueno, ¿qué les pasa por la cabeza? Entonces, ¿el suicidio es malo? Malísimo. ¿Está mal? Sí, es que además lo vemos, que causa el sufrimiento a los que se quedan, es un sufrimiento no paliado del que se va, ¿no? Es decir, es un fracaso el suicidio. Pero no podemos juzgar a la persona que lo comete. Porque tampoco sabemos qué pasa por la cabeza, ni le podemos preguntar. Yo creo que ¿no? en el último momento Claro. se arrepentirá, al final. Eso no se sabe, por eso Es un misterio. es un misterio, lo encomendamos, rezamos, pedimos la salvación, porque no nos compete a nosotros juzgarle, gracias a Dios. Es la misericordia de Dios que es infinita. Y hasta el último momento es que no sabemos cuándo es la muerte. La muerte, que es cuando cierras los ojos, cuando la última neurona se apaga, cuando el corazón deja de latir. Es que ni siquiera la ciencia lo sabe. ¿Cuándo es el último momento? Por eso, imagínate que se da la muerte clínica de un paciente, ¿no? Dice el médico: ya ha muerto. Y el sacerdote llega 5 minutos más tarde, todavía le puede dar la absolución. Y le puede dar la unción de los enfermos bajo condición de que siga vivo, porque no sabemos. O sea, sí, el corazón ha dejado de latir, pero el alma se ha separado. No lo sabemos. Es que eso es un misterio que ni siquiera la ciencia lo sabe, cuando se produce justo el momento de la muerte. Entonces se dice: bajo condición de que sigas vivo, yo te absuelvo tus pecados, y se da la absolución. Más o menos se establece que hasta la media hora, después de que el médico ha dicho: oye, por poner una fecha, ¿no? Tampoco puede ser eso. Porque... Bueno, siguiente pecado gravísimo,
gravísimo, gravísimo, gravísimo, gravísimo, que yo creo que es lo que está haciendo que haya tantas calamidades en el mundo de hoy, es el aborto. Es el aborto, porque yo creo que después del pecado, de los pecados directos contra Dios, es decir, la apostasía y la herejía, principalmente la apostasía, después de ese pecado, que es el más grande que puedes hacer, es decir, reconocer la magnidad, la santidad de Dios y rechazarla, después de ese pecado tan grande, el siguiente es el aborto. A mi juicio, esto no es... No, pero lo he pensado mucho, lo he hablado con mucha gente. O sea, después del pecado que se refiere directamente a Dios, como es negarle, es matar la vida del inocente dentro del vientre de la madre, donde tiene que ser un sitio de santidad, un sitio de protección, una criatura indefensa, que no puede hacer nada por defenderse, donde se espera la paz, se le tritura. Claro. Fijaros, es que se les niega, por ejemplo, la capacidad del bautismo. Con esto no estoy diciendo que se condenen, ni que vayan al limbo, porque la Iglesia ya ha hablado mucho de esto. La Iglesia ha hablado de que por la misericordia de Dios, lo más lógico es que vayan a la salvación, ¿no? Por un bautismo de deseo, por una... Bueno, eso la Iglesia tampoco lo establece mucho, ¿no? Pero dice, por la misericordia de Dios, pues que ese pecado original, bueno, pues Dios... Porque el dogma del infierno que se establece dice que quien muere en pecado mortal va al infierno. Pero el pecado mortal es un pecado individual, no es un pecado heredado, como el pecado original. Entonces, bueno, yo creo que se la salvan. Yo confío plenamente en que mis 2 hijos que se han perdido me los encontraré en el cielo. Y es que son tesoros que tengo en el cielo, ¿eh? Son 2 abortos que tuvimos. Y fijaros que 2 niños deseados que se perdieron porque Dios pues lo llamó a ver su presencia. Y causó un dolor terrible. Imaginaros eso causado por la propia madre. Que la madre muchas veces es víctima, de la presión, de lo que sea. Es terrible. Es un pecado gravísimo. Desgarra a las mujeres, las deja destrozadas. A la mujer que aborta le deja una herida. El aborto natural deja una herida grandísima. Pero ya el aborto provocado... Hay gente que tarda años en recuperarse. Entonces, y además la Iglesia, como es madre y maestra, establece la excomunión. Es un pecado tan grande que quedas excomulgado. Quien lo practique y quien es practicado. O sea, si la madre acepta el aborto, lo busca, también ella está excomulgada. Y los médicos que lo practican, y las enfermeras, y todos los que han intervenido en ese... Porque, dice, mira, es que tenemos que salvar a ese... Y ahora lo quieren hacer derecho europeo. Tener el derecho a eliminar la vida. La vida que Dios ha querido llamar a la existencia. Y junto con este pecado está la eutanasia, que es matar a alguien para aliviarle el sufrimiento médico. ¿Vale? No lo voy a edulcorar con, no, es que... No, es matar a alguien para aliviarle el sufrimiento. Ay, qué pobrecito. Bueno, la ciencia ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y ahora prácticamente tenemos unos cuidados paliativos buenísimos. Buenísimos. ¿Qué es lo que pasa? Que está el Dios del mundo, que es el dinero, y entonces cuesta menos una inyección. La inyección con la que se practica la eutanasia está en torno a los 3 euros. Es una inyección que tiene combinado cloroso... Bueno, tiene 3 combinados. El primero te provoca que te vayas durmiendo. El segundo te para el corazón. Y el tercero es simplemente para que no convulsiones y demás, ¿no? Pero cuesta en torno a 3 euros. ¿Cuánto cuesta una cama de hospital un día? ¿Cuesta 3 euros? No, cuesta mucho más. Entonces, claro, decimos, a los abuelos, a los enfermos, nos los quitamos. Entonces, ahí tenemos que mucha tarea de acompañar. Y el dolor que no es evitable, acompañarlo. O sea, perdón, sí, el que no podemos quitar, porque no todo el dolor se puede quitar, pero todo dolor se puede acompañar. Todo dolor se puede sufrir con, ¿no? Esa compasión.
¿no? Esa compasión bien entendida. Me acuerdo de una madre que me contaba que su hijo tenía problemas de alcohol. Problemas muy serios. Y entonces le dijo, mira, hijo, este fin de semana vas a empezar la desintoxicación. Y mientras que tú te estás desintoxicando, yo no voy a comer nada. Nada. Para que veas que siento lo mismo que tú. Y esto al hijo le ayudó. La madre no tiene necesidad de pasar hambre, de pasarlo mal. Pero el hijo iba a tener un síndrome de ansiedad, o sea, un síndrome de abstinencia muy fuerte por dejar la adicción al alcohol. Y la madre dice, yo quiero sufrirlo contigo. Y esto es lo que hizo al hijo seguir adelante. Ver a la madre que estaba destrozada de hambre. Y estuvo todo un fin de semana sin comer nada. Y luego ya el hijo siguió la desintoxicación, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que hacer a nosotros, acompañar en el sufrimiento. No tenemos que dejar de comer, ¿no? Pero sufrir con el que sufre. Visitar los hospitales. La gente no va a los hospitales. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la legítima defensa. La legítima defensa, dice el catecismo, la prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. La legítima defensa puede ser incluso un deber grave para quien es responsable de la vida de otro o del bien común. Por ejemplo, yo de mis hijos, ¿no? O de mi mujer. Pero también del bien común. Por ejemplo, cuando la autoridad, el policía ejerce una detención, ¿no? Pues, hombre, el fin último tiene que ser matar. Si tú vas a atacarme, tengo que intentar por todos los medios defenderme sin matarte. Tiene que ser proporcional. No puedes venir tú a darme un puñetazo y sacarte yo una escopeta. No hay una proporción, ¿me entiendes? Tengo que responder de manera proporcional, intentando evitar la muerte. Pero si se causa la muerte, es un mal también, menor, pero es un mal. Y luego la pena de muerte. La pena de muerte es un tema muy controvertido, muy, muy controvertido. La Iglesia no la niega, pero establece que tiene que ser la última de las vías posibles para garantizar el orden y el bien común. Es decir, ahora mismo, en la mayoría de estados, no tiene sentido aplicar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay otros muchísimos recursos. Muchísimos recursos. También es verdad, yo lo quiero decir, que la Iglesia no dice está prohibida la pena de muerte. Porque puede ser que en algún caso concreto, por salvaguardar el bien común, no haya posibilidad de que este individuo entre dentro de la sociedad. ¿Vale? Pero digo, no vamos a entrar en este detalle porque es muy controvertido, hay mucha controversia. Es igual que el tema de la guerra, ¿no? El tema de la guerra. La guerra es mala. También se habla de un concepto de guerra justa. Digo en el catecismo, no es una guerra justa que me he inventado, sino que es la guerra justa. Dice, oye, pues si tú me vas a agredir, ¿no? Si un país, imagínate que ahora, por ejemplo, Francia quiere invadir España, es justo que yo te declare la guerra para defenderme. Con la misma proporción, ¿no? No te puedo mandar yo dos cabezas nucleares y acabar con tu población, ¿no? También hay unas leyes de la guerra. Nos ataca la población civil. O sea, bueno, que son temas muy delicados que hay que ir ya a mirarlos con lupa. Bueno, ya hemos hablado de el cuidado del cuerpo. Pero también hay un pecado aquí que atenta contra el quinto mandamiento y es muy grave, pero que atenta más bien contra el alma del otro, que es el pecado de escándalo. ¿Qué es el escándalo? La actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Es decir, incitarte a que tú peques. Incitarte a que mates tu alma en gracia. Por eso se engloba dentro del no matarás. Porque lo que queremos salvar es al hombre. Y el hombre es cuerpo y alma. Tenemos que proteger su cuerpo, pero también su alma. Y es especialmente grave el pecado del escándalo cuando se comete contra débiles, contra niños. La frase que a mí me parece más dura de Jesucristo en el Evangelio es el que dice, hay un montón de niños, dice, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino y la arrojen al mar.
Una piedra de molino es como esta pared. O sea, como esta pared. Que se la pongan en el cuello y la arrojen al mar. Hay un sacerdote que dice... Es una teoría suya, ¿eh? Que ya tenemos que estar cerca del fin de los tiempos porque estamos ya yendo a por los niños. Aborto y la ideología de género en los niños. Transexualizando a los niños, hablándoles a los niños que tienen que ser homosexuales, enseñándoles desde muy pequeñitos a violentar su conciencia. Hay escuelas infantiles que les enseñan a masturbarse desde muy pequeños. Luego le estás al niño rompiendo su capacidad de amar. Les enseñan pornografía. Entonces estamos ya se está yendo con tanto contra los niños que dice, mira, es que eso ya es insostenible, tiene que a la sociedad entera, no a esta estructura del pecado, a esta estructura del mal que se ha creado, el Señor le tiene que poner una piedra de molino y tirarla al fondo del mar. ¿No? Es muy duro, ir contra los niños. Los abusos que ha habido contra los niños también en la Iglesia, que son relativamente pocos, también hay que decirlo a la verdad en comparación con lo que hay en otros ámbitos. Pero claro, pasa lo mismo que en el aborto. Es un sitio donde es un lugar de santidad. La Iglesia tendría que ser un lugar de santidad, no un lugar donde se profana el cuerpo de Cristo de los menores. Ahí tenía que estar la Iglesia más castidad porque ellos saben Bueno, más todavía. las penas se han endurecido muchísimo, muchísimo. Y también se ha cambiado, o sea, hubo una época en la que había que esconderlo, no, hay que hacerlo y reparar a las víctimas y que los culpables pasen por un proceso de curación y apartarles de cualquier acceso a menores y a tipo de gente vulnerable. Bueno, seguimos. También en este quinto mandamiento de no matarás, hablamos también de la fama. De matar la fama del otro. Que tú ahora coges la televisión, la enciendes y es todo matar la fama del otro y hablar mal de no sé quién y no sé cuántos. O sea, hay dos pecados también muy graves. La difamación es decir cosas que son verdaderas, que yo sé, pero que son malas de otro. Yo no tengo por qué matar la fama de alguien. No tengo ese derecho a saber que fulana le gusta robar en el Mercadona. Yo lo sé. Y lo voy diciendo por ahí. Pues no puedo. No, porque ella tiene derecho a mantener su fama. Tengo derecho a denunciarla. Tengo derecho a denunciarla ante la autoridad competente. Pero no a ir diciendo a la gente. Que nos gusta mucho enterarnos de las cosas y eso es la difamación. Y se agrava con el pecado de calumnia. Que es que encima es mentira. Me lo invento. El rumor. ¿No? Pero Claro. es una cosa que es verdad. Pero no tienes que matar la fama del otro. Tampoco veo yo que sea El otro tiene derecho a guardar su fama. ¿Entendéis? Yo siempre pienso... Tiene a denunciarlo, sí. Claro, tiene derecho a decir a la autoridad competente o ir a la Mercadona y decirle... Tiene la dignidad, Claro. a tener buena Y a corregirla. a pesar de eso, aunque hace el mal y comete el mal y el pecado, tiene un respeto. Tenemos que garantizar la buena fama, corrigiendo a la gente. Bueno, y terminamos con dos cositas, que quiero hablar del quinto mandamiento para pasar rápidamente al séptimo, que es más breve, El séptimo es más breve. Si no, nos quedamos aquí hasta... el trasplante de órganos, ¿vale? Que muchas veces lo preguntan. El trasplante de órganos no solo es algo lícito, es decir, que se puede hacer, sino que es un acto de caridad. Es decir, lo que a mí ya no me vale, porque estoy muerto, si le puede valer a alguien... Pues no sabemos si allá arriba nos harán falta. No nos va a hacer falta, porque el cuerpo en el cielo no nos va a hacer falta, el corazón que no. Porque date cuenta de que el cuerpo se va a degradar. Tu cuerpo se va a degradar. Y luego el cuerpo que va a resultar va a ser otro cuerpo glorioso. Imagínate. No se parece. Tú imagínate que te cortan una pierna. Pues a lo mejor en el cuerpo glorioso tienes tus dos piernas. ¿Entiendes? Porque eso es una materia nueva. Y es un acto de generosidad también. La Iglesia dice que las dos únicas condiciones para que sea un acto loable, un acto bondadoso, es que sea permitido, es decir, que yo en vida o mis familiares que se deban hacer cargo de mi cuerpo
lo digan que sí quieren, es decir, que no sea violento, que no me maten para robarme los órganos, eso no, sino... Y 2, que sea gratis. No se pueden comprar órganos, porque cuánto vale una vida humana no se puede calcular. Cuánto vale un órgano no se puede calcular, ¿vale? Entonces, que sea gratuito y que sea un acto libre. También la Iglesia permite la donación de órganos vivos siempre que no te cause a ti la muerte. Por ejemplo, sabéis que yo puedo donar un riñón. Si los 2 riñones me funcionan, puedo donarle a mi hijo uno, si lo necesitase, porque yo puedo vivir perfectamente con un riñón. Pero eso, a tu ¿Vale? hijo, a otro quizás no se le dé. Claro, eso ya es un acto que también tenemos que ver, ¿vale? O también, por ejemplo, hay la donación, la donación de médula, que es muy recomendable que todo el mundo que quiera, yo no quiero forzar a nadie, se haga las pruebas, y entras a un banco y entonces si alguien tiene una leucemia, van a ese banco y dicen, pues fulana es compatible, vamos a llamarla. Oye, fulana, ¿le puedes dar un poquito de tu médula a este niño que tiene leucemia y que le puede salvar la vida? Sí, vas al hospital, te pinchan, luego estás un día en casita tranquilamente, es muy sencillo, riesgo mínimo y le puedes salvar la vida a un niño con leucemia. Por ejemplo, también el hígado. Te pueden cortar un trocito de tu hígado para que a un hijo o un familiar tuyo que sea muy afín. Es verdad que las donaciones de vivos es muy raro por la afinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a un hijo, a un hermano, le das un trocito de tu hígado y se regenera, ¿vale? Entonces es algo loable. Mira, un ejemplo muy sencillo, la donación de sangre. La donación de sangre. Y además la sangre es vida. Que es vida y se regenera, o sea, tú a los... Muy sencillo, que tenga posibilidad. Los bares rechazan eso de la donación de sangre. Claro, hay que hacer... ¿El qué? Que los testigos... Testigo de Jehová. Bueno, pues eso es una cuestión religiosa que no... Tampoco comen morcillas, ellos se lo pierden, porque como es sangre... ¿Vale? Y luego también, por terminar el 5.º mandamiento, el respeto a los muertos. ¿Vale? Una vez que la gente ha fallecido, los muertos hay que tratarlos con dignidad. ¿Y la dignidad qué es? Que se entierran. La Iglesia permite la cremación. Cuando digo enterrar, la Iglesia permite la cremación siempre que no sea por razones contrarias a la fe, por lo que dice Antonia. Como no voy a resucitar, que me quemen. No, por eso no. Si es por eso, no te puedes, lo que estás diciendo es manifestar que no crees en la resurrección. Entonces, ya la Iglesia no tiene nada que decir porque no crees en la resurrección. Pero la Iglesia permite la cremación siempre que no sea por razones contrarias a la fe, ¿vale? Pero que un muerto no lo tenemos en casa. Se puede donar el cuerpo. Yo puedo donar el cuerpo, pues, oye, al Instituto Anatómico Forense para que los médicos estudien, investiguen y al cabo de 1 o 2 años me dan cristiana sepultura. No significa que va a estar ya ahí. Y los médicos en prácticas y la gente que se dedica a la investigación trata ese cuerpo con respeto, oye, sabiendo que es para avanzar en las investigaciones, que no voy a poner a hacer el tonto con él, que me lo han prestado y lo tendré que devolver. Lo tendremos que incinerar o quemar o enterrar, ¿vale? O sea que respetar a los muertos. Una obra de misericordia también, enterrar a los muertos. Muy bien. 7.º mandamiento, rápidamente, que vamos... El 7.º mandamiento de la ley de Dios. ¿Y el 6? El 6 lo vemos con el 9.º, porque el 5.º y el 7.º van muy de la mano y el 6.º y el 9.º también van muy de la mano. De hecho, podemos decir que el 7.º mandamiento es un mandamiento que está también para proteger el 5.º. El no robarás es una barrera de contención para, oye, ya por lo menos tampoco te voy a matar. Si ya no te puedo robar, ¿no? Si no puedo entrar en tu casa a robarte, ya no te voy a pegar un tiro, ¿no? Voy a salvaguardar tu vida. De hecho, vamos a empezar hablando, oye, el 7.º mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente. Y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Porque si le perjudico en sus bienes, de alguna forma le estoy perjudicando en su vida. Uno de los pecados más graves contra el 7.º mandamiento, que es uno de los pecados que clama al cielo, es la explotación. La explotación, por ejemplo, laboral. El no pagar el salario justo o el retener el salario y el jornal, porque con ello te estás cargando la vida, por ejemplo, de una familia, si no tiene para comer. Está claro que el que no trabaja y que no coma, que dice San Pablo, ¿no? Pero, oye, si yo estoy trabajando, y por eso la Iglesia ha hablado mucho de doctrina social de la Iglesia. Empezó León XIII con Rerum Novarum, ¿no? Y se habla mucho de, oye, los empresarios tienen que pagar sueldos justos. Bueno, es lo que dice la Iglesia, luego ya cada uno lo que hace, ¿no? Pero hay que pagar sueldos justos. Nada de explotación. Porque es un pecado de los que clama contra el cielo. Lo dice el libro del Levítico. No dormirá contigo el jornal de tu asalariado.
Porque después cargas la familia de esa persona, ¿no? Entonces, sabemos que la propiedad privada es muy importante. No como un fin último, pero sí tenemos que garantizar la propiedad privada. Porque eso nos ayuda a vivir en orden social. Yo sé que la casa de Carmen es la casa de Carmen y que yo solo puedo entrar a casa de Carmen si ella me invita. Porque es una propiedad privada, suya. Bueno, lo de hablar del domicilio nos daría para hablar una hora, ¿eh? Porque ¿qué tendrá la casa para que sea inviolable? Que nadie pueda entrar, ni siquiera uno... O sea, si no tienes una orden de registro de una autoridad superior, nadie puede entrar en tu casa. O sea, la policía no puede entrar en tu casa. ¿Eh? ¿No? Entonces, ¿qué tendrá el hogar para que sea ese santuario de la vida familiar, ¿no? Entonces, la propiedad privada es necesaria. La Iglesia ha condenado el marxismo. Porque el marxismo lo que hace es anular la propiedad privada. Todo es de todos y al final nada es de nadie, ¿no? Lo que también ha condenado el capitalismo, ¿eh? Esa búsqueda incansable de poner la riqueza y la economía como fin último de un país o de un estilo de vida, ¿eh? Porque el destino universal de los bienes es la comunión, ¿no? Estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles y el domingo en misa ayer, no poseían nada en común. Quien tenía vendía y ponía a los pies de los apóstoles, que distribuía cada cual según sus necesidades, ¿no? Porque al final estamos llamados a la comunión. Aquí, ya sabéis que tenemos la Cáritas parroquial, la Cáritas de la Vicaría, la Cáritas diocesana, para atender las necesidades de la gente, ¿no? Y, oye, las suscripciones de la parroquia, que muchos estáis suscritos y que aportáis mensualmente, para ayudar, pues, a gente que viene a pedir. Bueno, el uso de los bienes tiene que estar regulado por tres virtudes. La templanza, la justicia y la solidaridad. La templanza, para moderar el apego. Tengo que ser templado. La templanza tiene mucho que ver con el señorío sobre las cosas, ¿no? Es decir, si hay un plato de gambas o de croquetas, que cuando hay croquetas eso es, pierdes la libertad, ¿no? Entonces, pues la templanza es decir, hay 12 croquetas, somos 4, pues solo me puedo comer 3. Luego ya si veo que la gente no las quiere, pues ya, ¿no? Eso es la templanza. O bueno, la templanza a lo mejor sería decir, me voy a comer 2 por si alguien quiere una. Eso ya es más bien la solidaridad, ¿vale? Pero la templanza es decir, oye, no puedo acabar yo con el plato de croquetas. Una familia que decía que ponía las croquetas en la mesa, 12 croquetas. Iba llamando a los hijos, chicos, a cenar, y cada vez que pasaban 2 minutos se comían 2 croquetas cada uno. Y dice, ¿no? Ya, si no vienen es su culpa, ¿no? O sea, bueno, eso es la templanza. Que la templanza tiene mucho que ver con la virtud de la pobreza. La pobreza es una virtud. Dice el Señor en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en el espíritu. La pobreza no significa no tener, sino no estar apegado a lo que tengo. San José María contaba mucho que veía a un pobre, a un mendigo, con una cuchara de peltre, que era su única posesión, y que estaba apegada a su cuchara, ¿no? Decía, pues es un pobre humanamente, pero no vive la pobreza como virtud, porque lo único que tiene está apegado a ello, ¿no? Por eso, no tenía para comer. ¿Y la vendía para comer? Luego tenemos la justicia, que es el hábito mediante el cual se da con voluntad constante y firme a cada uno lo que es debido, y la solidaridad, ¿no? La determinación firme y perseverante de empeñarse a favor del bien común, es decir, al bien de todos y de cada uno. No somos un todo informe. Hemos dicho que para Dios somos rostros concretos, para la Iglesia somos rostros concretos y para la sociedad deberíamos ser rostros concretos. Ahora nos la están intentando colar. ¿Con qué? Con los colectivismos, metiéndonos dentro de un colectivo, ¿no? Se habla de colectivos. No, el colectivo anula la persona de cada uno, ¿no? No somos un colectivo. En la iglesia cada uno somos Carmen, Antonia, Almudena, Paco, somos cada uno, con nombre, con cara, con rostro, con cuerpo, que formamos la iglesia, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los pecados? Y con esto acabamos, prácticamente. El robo o el hurto, cuando se toman ocultamente los bienes del prójimo. La rapiña, que es el apoderarse violentamente de las cosas ajenas. El fraude,
que es el hurto que se lleva a cabo engañando al prójimo con trampas, documentos falsos. Por ejemplo, vas a vender una casa y le presentas una documentación falsa del certificado energético que luego no es, o vas a vender un coche y le presentas un informe en el que dice, no, el coche está en perfecto estado, y es mentira, es un fraude de ley, es un delito además. Luego también un pecado de los que clama al cielo, retener el justo salario. No podemos retener el justo salario, ni pagar menos de lo que se debe, en justicia. La usura, que consiste en reclamar mayor interés del lícito por la cantidad prestada. Es decir, yo te presto un dinero y me lo tienes que devolver al 25%. Eso es usura. Al final, no, o sea, tiene que ser proporcional. Yo no me lo sé el dato, pero en España está especificado cuánto es el tanto por ciento máximo. Creo recordar que estaba en torno al 13%, que es una cantidad alta. Creo recordar, O sea, nadie te puede cobrar más de un 13% por un préstamo. Al final no es proporcional. La especulación, mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes, ¿no? Eso lo vemos muchas veces que con la vivienda, con la especulación de la vivienda, cada vez los precios son más altos y causan un mal en la sociedad porque los jóvenes no pueden adquirir vivienda, no pueden tener familia. O sea, es un pecado que crea una estructura de pecado. La corrupción, mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho, por ejemplo, un soborno a un empleado público, ¿no? Es decir, o a un tasador, ¿no? Oye, yo voy a vender la casa, viene el tasador a darme un informe de cuánto puedo vender mi casa. Digo, te doy 200 euros, pero tú me pones que mi casa vale 20.000 más. Eso es un soborno. Es una corrupción. También la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos. También atenta contra el séptimo mandamiento. Yo contrato cuando te metes en reformas en casa, hay que tener un cuidado, pues esto pasa, ¿no? Porque te dejan una chapuza y vete tú, eso es un trabajo mal hecho y es... A lo mejor eso no es pecado porque si el hombre no sabe hacer otra cosa... Pues que no se dedica a ello. Claro, o sea, tú tienes el deber de formarte en tu trabajo. Claro, y también date cuenta, esto que contamos como chascarrillo, oye, si tú no sabes construir edificios, no los construyas porque te puedes cargar la vida de un montón de gente cuando se cae el edificio, ¿no? Bueno, tenemos la obligación de reparar los pecados contra el séptimo mandamiento y deciros que esto está vinculado a la absolución sacramental. Es decir, tú cuando te vas a confesar de haber robado algo, tienes que tener la intención de repararlo para poder recibir la confesión, la absolución. No tienes que declararte culpable. Pongo un ejemplo. Yo me voy al Corte Inglés, me encanta esta corbata, me encanta, la robo y entonces le digo, ay, qué mal me siento, ¿no? Y voy y le digo al cura, mira, me acuso de haber robado esta corbata. Vale, tienes que devolverla. No significa que tenga que ir al Corte Inglés y decirle al señor, oye, que he robado esta corbata, toma, aquí tengo. Puedo sencillamente llegar al Corte Inglés y dejarla encima de un mostrador y punto. Yo ya la he devuelto. ¿Entendéis? ¿Vale? Si quieres decir casi tú, pues fenomenal. Pero no tienes la obligación de identificarte. Hay veces también que si no eres capaz, por la vergüenza o lo que sea, se lo puedes pedir a otro. Yo me acuerdo de un sacerdote que me decía, tengo que ir a devolver al Corte Inglés un traje que me han dejado en el confesionario. De una persona que, pues fue él, oye, mira, que alguien lo ha robado, no te puedo decir quién es, toma, aquí está. También nos puede pasar que no nos hayan cobrado algo. ¿Qué? Que no nos hayan cobrado algo y nos demos cuenta. Yo me acuerdo, esto me pasó a mí, yo antes de estudiar todo esto, en primero de bachillerato, me fui a cenar con unos amigos a un sitio que era un buffet, muy rico, tal, y entonces tenías que pagar antes de ponerte a comer. Íbamos hablando, de verdad, íbamos hablando y pasamos y yo no pagué. Cenábamos, nos fuimos, tal, y hablándolo en un grupo, había un sacerdote, pues fijaos el otro día, que fuimos a cenar tal de la pandilla, y yo me puse a hablar, no sé cuánto, y no pagué, y nadie me dijo nada y tal, y me fui tal, y me miró el cura y dice, ¿sabes que tienes que devolverlo? Digo, no, pero si yo no lo he robado. Yo no lo he robado. Dice, ya, pero eso no es tuyo. Eso no es tuyo, y te has beneficiado de ello, y tienes intención de pagarlo, tienes que ir a pagarlo. Efectivamente, fui,
Y dije, oye, mira, que el otro día yo vine aquí y no me di cuenta y no lo había pagado. Y me dijeron, mira, es la primera vez que nos pasa. Entonces te invitamos. Y ya dije, bueno, pues si me invitáis ya es otra cosa. Ya es otra cosa, pero yo ya he venido a saldar mi cuenta que tenía con vosotros. ¿Vale? ¿No? Entonces, bueno, una madre del colegio me contaba que se había comprado un conjunto de chaqueta y falda. Ella pensaba que venía todo junto, solo le cobraron la falda y cuando llegó a casa se dio cuenta de que, oye, que eran dos etiquetas distintas. La de la cajera también había pensado que era un conjunto y no, eran dos etiquetas distintas. Y entonces fue a la tienda y dijo, oye, mira, que es que me he llevado esta chaqueta, la sigo queriendo, vengo a pagártela. Y le volvió a decir lo mismo y dice, nunca nos ha pasado el 50%. ¿No? Pues ya está, ¿no? Me encuentro un dinero y sé de quién es, tengo que devolverlo. Una cartera, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí 1 hora exacto. 1 hora exacto, ¿eh? Nos volvemos a ver en mayo. Seguramente volvamos a retrasar una semana por el puente y demás, pero no hay problema. Subiremos esta sesión a internet, porque es que están celebrando aquí una Eucaristía. Entonces la subiremos a internet para que la podáis repasar si queréis. Muchas gracias por seguirnos aquí mes tras mes. Yo le diciendo a Carlos al padre Carlos que hay que haceros un diploma. Un diploma, como cuando terminas un curso. Pues ponemos todo esto hoy, el día de la Anunciación, bajo la mirada amorosa de la Virgen María, rezando la Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues nos vemos en mayo. Muchas gracias. A ti, Javier.